Estamos en una serie We are in a series de la vida de Moisés about the life of Moses, y hemos visto muchas cosas and we have seen many things, y estamos llegando a el fin de nuestra serie. and we're getting to the end of the series. Hemos visto Moisés We have seen Moses luchando con el pueblo de Israel, struggling with the people of Israel, guiándolos por el desierto guiding them by this desert en el monte Sinaí. in the Mount Sinai. Y la semana pasada And last week hicimos un resumen, we did a resume, hicimos summary a summary de todos los 40 años of the 40 years de las luchas que tuvo Moisés. of the struggles that he had. That Moses Pero had. este día But today vamos a ver, estamos llegando al fin de nuestra serie. we are almost to the end of the series. Y quiero empezar con una historia And I want to start with this story. que empieza en el país de la India. And it started in India. Hace 10 años, About 10 years ago, India empezó a desarrollar su sistema de trenes por todo el país India began to develop the system of trains throughout the country. y querían transportar a más de sus ciudadanos para el trabajo por mediante los trenes. They wanted to be able to transport the workers in the trains. Pero había un problema muy grande. Now there was a problem. It was a big problem. Los carriles eran de 1950. The rails were from 1950s. Entonces decidieron solo arreglar los que estaban cerca del país. So they decided to fix only those that were close to the country. Específicamente los que estaban cerca de las ciudades grandes. Specifically those that were close to big cities. Entonces empezaron a hacer ese trabajo, And then they began to do that work. a arreglar los carriles, They began to fix the rails. poner más tecnología, They put more technology to it. porque la India es el país más poblado en el mundo, uno de los Because países más poblados del India is mundo. one of the countries that are more populated in the world. Entonces miles, tales millones de So personas thousands, maybe millions of people viajan por tren cada día. do travel by the train every day. Pero en los últimos 7 años But in the last 7 years, se han descarrilado muchos trenes many trains have been derailed porque no hay un sistema correcto because the system is not correct. fuera de las ciudades. This out of the city. Y es algo muy triste This is very sad porque han habido muchas personas que han perdido la vida. because many people have lost their lives. Y la parte más triste de todos And the most sad thing about it es que la tecnología que se necesitaba is that the technology that they needed, no era muy costoso. it was not very costly. Simplemente no querían invertir ese dinero They just didn't want to invest that money fuera de las ciudades. away from the cities. Pero la mayoría de la gente que trabaja en las ciudades, But the majority of the people that work in the city, ¿sabes de dónde vienen? you know where they come from? De afuera de las ciudades. From outside of the city. Y lamentablemente, Unfortunately, por no poner atención a algo tan pequeño, because they did not pay attention to something that was small, eventualmente los carriles de tren eventually the rails of the train se descompusieron, se deterioraron, they gracias. deteriorated. Y han habido muchos choques en los And there últimos have been años. many accidents in the last years. Y este día, Now today, este sermón está titulado this sermon is titled Pecados que descarrilan el destino. Sins That Derail Destiny. Porque Dios está con Israel Because God is with Israel, y como mencionamos la semana and pasada, as we mentioned last week, Moisés está tratando con casi 3 millones de personas Moses is dealing with more than 3 million of people. y vimos todas las luchas que él ha tenido hasta este And día. we saw all the struggles and the fights that he had till today. Aún luchando contra el rechazo, Even fighting against rejection, la amargura bitterness, y aún así and even then, Moisés oró e intercedió por el pueblo de Israel Moses prayed and interceded for the people of Israel para que Dios no los destruyera todos de un solo momento. so that God would not destroy them all at once. Pero ha sido 40 años muy largos. But it was 40 years that were very long. Y llegamos al fin de los 40 años. So finally we get to the end of the 40 years. Supuestamente están listos para entrar a la tierra prometida. Supposedly they're ready to get into the promised land.
ahora son los hijos de los que entraron en el desierto hace 40 Now años. these are the children of those that got into the desert 40 years ago. Los padres ya han fallecido en el The desierto. parents already died in the desert. Ahora es la segunda generación. Now this is the second generation. Conocen al Dios de la Biblia. They do know the God of the Bible. Se han organizado. They have organized themselves. Han madurado. They have matured. Pero aún así, But even then, mira qué pasa en la historia. look what happens in the story. Toda la congregación de los hijos de Israel llegó al desierto de Zin. En el mes primero del pueblo acampó en Cades. Ahí murió María y allí fue sepultada. María, perdón. Como no había agua para la congregación, se reunieron contra Moisés y Aarón. El pueblo contenía contra Moisés diciendo: ojalá nos hubiéramos muerto cuando parecíamos nuestros hermanos delante del Señor. ¿Por qué has traído la congregación del Señor a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestro ganado? Porque nos has hecho subir de Egipto para traernos a este lugar tan malo. Esto no es un lugar de sembradores, ni de higueras, ni de viñas, ni de granados, ni siquiera hay agua para beber. Moisés y Aarón fueron delante de la congregación hasta la entrada del tabernáculo de reunión y se postraron sobre su rostro. Entonces se le apareció la gloria del Señor y habló el Señor a Moisés diciendo: toma la vara y tú y Aarón tu hermano reúnan a la congregación y hablan a la roca ante los ojos de ellos. Ella dará agua. Sacarás agua de la roca para ellos y darás de beber a la congregación y a su ganado. Moisés tomó la vara delante del Señor como le había mandado. Luego Moisés y Aarón reunieron a la congregación delante de la roca y él les dijo: escuchen, rebeldes, ¿sacaremos para ustedes agua de esta roca? Entonces Moisés levantó su mano y golpeó la roca con la vara 2 veces y salió agua abundante, de modo que bebieron la congregación y su ganado. Luego el Señor dijo a Moisés y Aarón: por cuanto no creyeron en mí para tratarme como santo ante los ojos de los hijos de Israel, por eso ustedes no introducirán esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de Meribá, porque ahí contenieron los hijos de Israel contra el Señor, y él manifestó su santidad entre ellos. ¿Se acuerdan la primera vez So you remember the first time que estaban en este lugar? they were in this place. Dios dijo a Moisés: And God told Moses, golpea la roca. hit the rock. Esto es más de 20 años después. This is now 20 years after. Es la segunda generación. This is the second generation. Pero esta vez, en vez de golpear la piedra, But this time, instead hitting the rock, Dios le dijo a Moisés: God told Moses, quiero que hables a la piedra. I want you to talk to the rock. ¿Por qué? Why? Porque en el Nuevo Testamento In the New Testament, Dios dice que Él es la roca God says that He is the rock que fue golpeada por nuestros pecados. that was bitten by our sins. Pero la segunda vez, But now the second time, Dios, Cristo es como Cristo es la roca. since Christ is the rock, Dios Padre God the Father hablará a Cristo Jesús will talk to Jesus Christ. y por sus palabras And by His word y el poder del Espíritu Santo, and the power of the Holy Cristo iba a Spirit, resucitar. Christ was going to be resurrected. Ya fue golpeado una He vez was already beaten once. y por la palabra de And Dios, by the word of God, Cristo iba a resucitar. Christ was going to be resurrected. Ahora la pregunta es: Now the question is, ¿cómo es posible how is it possible que Moisés podía entender esa alegoría que Dios tenía para el Nuevo Moses Testamento? could understand that allegory that was happening right Moisés no podía entender there? eso. Moses could not understand. No podía entender He could not understand que si él golpeaba la piedra la segunda vez, that if he hit the rock the second time, estaba arruinando la alegoría que hay en el Nuevo he Testamento. would ruin the allegory that was going to happen in the New Pero ¿saben Testament. lo que sí entendía? But do you know what he understood? La obediencia a la palabra de The Dios. obedience
sense of the word of God. Y Dios específicamente le dijo a And Moisés, God specifically told Moses, no golpees la roca esta vez, don't Moisés. hit the rock this time. Es una generación diferente. This is a different generation. Ellos han aprendido. They have learned. Yo sé que sientes que son esa primera generación I know that rebelde. you feel like they are this first generation that was rebellious. Y parece la misma situación, And it seems like it is the same situation, pero no lo es. but it's not. Estos son los hijos de los que salieron de These Israel. are the children of those that came out of Israel. Estamos listos para entrar a la tierra They were prometida. ready to get into the promised Y land. quiero que mi palabra sea primordial en su mente. And I want my word to be first in their mind. Voy a tratarlos y voy a exponer mi palabra a I'm ellos. going to treat them by exposing my word to them. Entonces habla la roca So talk to the rock, y será una fuente de agua que va a and it ser. will be a fountain of water. Pero como vemos en el pasaje, But as we see in the passage, Moisés y Aarón se enfrentan a la gente Moses and Aaron confront the people, y están bajo mucha presión. and they are under a lot of pressure. Y quiero que ustedes piensan Now I want you to think de la presión de lo cual tú te of encuentras. the pressure that you find yourself today. Porque cuando estamos bajo estrés, Because when we are under stress, cuando estamos cansados, when we are tired, cuando estamos agotados, when we are exhausted, nos sentimos abrumados, we feel overwhelmed. la presión revela problemas The privados. pressure reveals private problems. Es lo que pasa en nuestras vidas. It's what ¿verdad? happens in our lives. Todo parece bien, Everything seems to be pero okay. cuando hay presión, But when there is pressure, revela los problemas privados. it reveals the private matters. Un Kia parece lo mismo a un Toyota A Kia looks kind of like a Toyota hasta que pasa 250,000 millas. until the 250 miles go by. Y vas a ver la calidad. And then you're going to see the quality. Ahora, si alguien maneja una Kia, por favor, no se Now, if ofenda. you're driving a Kia, it's okay. Casi me compró uno. I almost bought one. Pero, ¿verdad? Un diamante falso, It's like a false diamond. lo que llamamos en inglés cubic zirconium, It's what we call in English una zirconia. parece lo mismo que un It diamante. looks like the same as a diamond, Pero bajo la presión but under pressure, se revela la calidad. the quality will be Y revealed. Moisés en la misma forma está bajo esa presión. So Moses, in the same way, he's under this pressure. Y va a revelar cosas y pecados en la vida de And Moisés he's going to reveal things and sins in the life of Moses. que por más de 50 And años for more than 50 years, Dios ha estado trabajando en el corazón de Moisés. God has been working in the heart of Moses. Y Moisés nunca los entregó completamente a And Dios. Moses never gave everything to God. Y ahora está este pueblo, Now this people está cansado. is tired. Y cuando él golpea la piedra, And when he hit the rock, lo golpea 2 veces. he hit it twice. Y muchos dicen, pero él estaba en luto. So many said, but he was mourning. Su hermana había fallecido en el mismo His capítulo. sister had died in the same chapter. No sé si les ha fallecido un ser querido en I sus don't know vidas. if you have lost a loved one. Y viene alguien a decirte un problema. And then somebody comes to tell you a problem. Lo último que quieres hacer The last thing you want to do cuando estás en ese dolor y esa pena, en when esa you're pérdida, mourning and you are in that pain es tratar con esa persona. is to deal with this person. Y Moisés tiene que tratar So Moses have to deal con 3 millones de with personas 3 million people que en su corazón that in his heart dice, ellos necesitan saber mejor que esto. he's thinking like they need more. They should know better. ¿Que no ven que estoy lamentando la pérdida de mi hermana? Don't they know that I'm mourning for my sister? Estaba enojado, He was angry. estaba fastidiado. He was overwhelmed. Y aún cuando le pega la roca 2 And veces, then even when he hits the rock twice, Dios trae provisión de agua, sí. God brought the provision of Pero water. le dice a Moisés, But he told Moses, porque tú me faltaste respeto y honra delante del you pueblo, disrespect me in front of the whole people. no entrarás a la tierra You are prometida. not going to come into the promised land. Qué fuerte, ¿verdad? That's hard. Yo he conocido amistades míos I have met friends of mine en el ministerio in ministry que fueron mentores míos, that they were my mentors. que en este día no están en el ministerio And at this moment, this day, they're not in ministry por un pecado because of a sin de lo cual no querían dejar al Señor. that they would not want to leave behind.
Y cuando pasa algo así, And when something like that happens, si es un pastor, whether it's a pastor, líder de ministerio, a minister from a ministry, familiar que respetamos, a relative that we respect, nuestra única respuesta debe ser, our only answer should be, Señor, si no fuera por ti, Lord, if it wasn't for me you, pasaría lo mismo. I would be doing the same. Y Dios traía una disciplina grande a So Moisés. God was bringing a big discipline to Aunque Moses. estaba agotado, Even though he was overwhelmed, era el pecado oculto de la ira de it Moisés, was a hidden sin, wrath in Moses, que salió durante esta presión. that it came out under this pressure. ¿Se acuerdan por qué entró Moisés primeramente, salió de Egipto? Do you remember why Moses, first of all, came out of Egypt? En su ira mató a In alguien. his wrath, he killed somebody. Y después vemos durante toda la historia con Israel en el desierto. And then we see through the whole story with Israel in the desert, Baja de las montañas con los 10 he mandamientos. comes down from the mountain with the 10 commandments. ¿Y qué hace? And what does he do? Rompe las tabletas, He broke the tablets. rompe todo en su ira. He broke everything in his wrath. Después hace un polvo de los ídolos. And then he made powder of all the idols. Y aunque Dios no le dijo que hiciera esto, And even though God did not tell him to do that, lo pone en el agua he put it in the water y dicen, tómanlo. and he told them, drink it. Arrodíllense y toman esa Bow agua. down and drink this water. Estaba tan He enojado. was so angry. Y una y otra vez And then one time and again, vemos los raíces de la ira que salían del we corazón see de the Moisés. roots, the wrath roots that were coming from his heart. Pero ¿cómo puede ser? But how could that be? Dice Éxodos que dice que era el hombre más humilde de la In tierra. Exodus, it says that he was the most humble man in the earth. Pero aún así, But even then, había pecados en su corazón there were sin in his heart que no había entregado a Dios that he had completamente. not given to God just yet. Y cuando pasó esta situación, So when this situation happened, Dios dijo, Moisés, hasta aquí llegaste. God said, Moses, this is it. Ahora tengo que tratar con este pecado. I need to deal with this sin. Porque ya no es un pecado privado, This is no longer a private matter. aunque se manifestó muchas veces Even públicamente. though it was manifested publicly many times, Ahora es tan público now que tengo que disciplinarte de I una need you forma to muy discipline you fuerte. strongly. Y aunque en Salmos 106:32 dice que el pueblo lo provocó a la ira, And even though in Psalms 106 says that the people actually provoked him to anger, Moisés era responsable Moses was responsible por cómo él reaccionaba, ¿verdad? by for his reactions. Aun cuando yo estaba preparando este mensaje, Even when I was preparing this message, recibí una comunicación. I did receive this communication. Y la persona me decía, tú no puedes hacer esto. The person was telling me, you cannot do this or Yo that. dije, yo ni me comuniqué con ellos. And I was like, I'm not even Y, communicating with them. por ese momento, And for a moment, yo dije, ¿quién piensa que es esta persona? I was like, who do you think you Yo estoy are? aquí trabajando I am here working, y siento que estoy siendo amenazado. and I feel like I am threatened. Y yo dije, ¿por qué me manda And I was esto? like, why is he sending ¿Les ha me pasado this? eso? Have this happened to you? Están en su vida You diaria live in your daily life, y parece que alguien viene a and it provocarlos seems like somebody comes to provoke y you. pasa normalmente en dos situaciones. And this usually happens in two situations. Estás tratando de relajar You're trying to y no relax, esperas ese ataque o and you're provocación. not expecting that attack or provocation. O es cuando estás cansado, ¿verdad? Or when you're tired. Y en ese momento tuve que hacer una decisión. So at that moment, I had to take a decision. Señor, ¿cómo voy a reaccionar? I said, Lord, how am I supposed to react to Yo no this? sé lo que está pasando en la vida de esta I don't persona, know what's happening in the life of this person, pero yo soy responsable. but I am responsible. Y vemos la disciplina del Señor por esas razones. So we see the discipline of the Lord for reasons like this. También dio la impresión de que Moisés y Aarón iban a proveer el agua. Also, it gave the impression that like Moses and Aaron were the ones that were going to provide the water. ¿Se acuerdan? Dice, ¿hasta cuándo nosotros vamos a tener que proveer agua por Remember, he ustedes? said, until when are we going to have to be providing this for you? Y Dios dijo, hasta aquí, Moisés, tengo que tratar And con God esto. said, Moses,
this is it. Y la pregunta que tengo para ti And the question that I have for you, es cuál pecados escondidos Dios está tratando con tu vida. what is the hidden sin that God is dealing with you in your life? Yo sé cuáles son en mi vida, I know which ones they are in my life. unos 2 o 3 que siempre salen There's a couple of them that always come out cuando estoy cansado, when I'm tired, especialmente cuando estoy estresado. and especially when I'm stressed out. La verdad sale a la The luz. truth come to light. Dice la palabra de Dios, The word of God says, porque hay nada cubierto que no hay de ser revelado, ni oculto que hay de ser conocido. Y sepan que sus pecados los alcanzarán, dice la palabra de Dios. Señor no mira lo que mira el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira al corazón. Has puesto nuestras maldades delante de ti, dice la palabra. Nuestros secretos están ante la luz de tu rostro. Porque dice la palabra, porque de todo aquel a quien le ha sido dado mucho, mucho demandará de él. Y eso era la razón. so that was the reason. Mucho se le había dado a Moisés, Much have been given to Moses. mucha educación, A lot of education. mucha gracia, A lot of grace. mucho de la misma mano de Dios. From the hand of God itself. Él había estado en la presencia de He Dios. had been in the presence of God. Dice que cuando él salió de la montaña, It says that when he came out of the mountain, el esplandecer de Dios estaba en su rostro. the shine of the Lord was upon his face. Él conocía la presencia de He Dios, knew the presence of the Lord. pero nunca dio estos pecados ante Dios. But he never gave up these sins before the Lord. El gran pastor John Piper dice esto. You may read right here. Dice, la integridad no es solo la ascendencia de pecados, sino la presencia de motivos justos. Lo que hacemos cuando nadie nos ve, a lo largo modela lo que hacemos cuando todos nos observan. Si la luz que está sobre ti If the light that is shining upon you, es más grande it's greater que la luz de Dios en ti, than the light of God in you, la presión te va a destruir. pressure is going to destroy you. Porque el pecado oculto Because the hidden sin puede traer grandes can bring consecuencias, great consequences, como vemos en la vida de as Moisés. we see in the life of Moses. El que cubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y los abandona alcanzará misericordia, dice Proverbios. Y cuando vamos al Nuevo So Testamento, when we go to the New Testament, esto era algo que el apóstol Pablo siempre hablaba a las this iglesias. is something that the Apostle Paul was always talking to the churches. Dice, examínense, And he tells them, examine yourself. ¿realmente conocen a Cristo? Do you really know Christ? Dice, así que examina cada uno su obra y entonces tendrá motivo de orgullo solo en sí mismo y no en otros, porque cada cual lleva su propia carga. En otros lugares Pablo dijo, In other places, Paul said, dice, examínense para saber si están en la fe, examine yourself to see if you are in the faith. porque si no hay frutos de tu salvación, Because if there's not a fruit of your salvation, tal vez tú no conoces a Cristo. maybe you don't know Christ. Dice, me encanta lo que dijo el gran evangelista Billy Graham. And I love what Billy Graham said. Cuando el carácter se pierde, When todo se pierde. when the character is lost, all is lost. Porque había algo en el corazón de Moisés Because there was something in the heart of Moses que una y otra vez salía a la luz that one time and again kept coming up. y era la ira y yo realmente creo que era un tipo de orgullo. And it was the wrath, and I actually believe even that it was pride. Porque cuando tú tratas con gente difícil, Because when you deal with people that are difficult, una y otra vez, día tras once and día, again, day after day, la tentación es pensar the temptation is to think que tú eres mejor que ellos, ¿verdad? that you are better than them. Y el orgullo oculto And the hidden pride nos permite justificar la desobediencia mientras nos ciega ante la condición de nuestro propio corazón. Y esto es lo que pasó en la vida de and this Moisés. is what happened in the life of Moses. Eso no significa That does not mean que Dios no lo usó grandemente. that God did not use him greatly. Y iba a seguir usándolo And he grandemente. was going to continue to use him greatly. Y ninguno de nosotros
somos perfectos But none of us are perfect. y ninguno va a ser perfecto en esta vida. And nobody is going to be perfect in this life. Gracias por la sangre de Cristo que los limpia. Thanks for the blood of Christ that is cleansing us. Nos da su santidad. He gives us His sanctity. Somos hijos y herederos de Dios. We are children and heirs of the kingdom. Lo recibimos en la We salvación. receive Him in salvation. Pero la vida cristiana But the Christian life es crecer más cada día is to grow every day en lo que la palabra llama la in santificación. what the word calls sanctification. Y hermanos, cuando nosotros nos olvidamos And when we forget de decir al Señor, to tell the Lord, Señor, sigue santificándome. Lord, continue to make me holy. Pon tu luz en los lugares oscuros de mi vida. Place your light in my dark places. Y como un desinfectante, límpiame. And as a disinfectant, clean me. Yo quiero dar toda mi vida a todas las áreas de mi I vida. want to give my life, all the areas of my life. Porque no quiero dejar oportunidad Because I do not want to leave any opportunity al mundo to the world para usarlo en una situación de presión to contra mí. use it in a situation when there is pressure. Y Moisés tuvo que purificarse ante So Dios. Moses had to be purified before the Lord. Se arrodilla en los otros capítulos del And- número de and números. then in the other chapters in the book of Numbers, he bows down. Confiesa ante Dios. He confessed before God. Y en el fin del libro de números And at the end of the book of Numbers, vemos Moisés rogando al Señor. we see Moses crying out to God, Señor, permíteme entrar. saying, God, allow me to come in. Permíteme entrar a la tierra Allow me to prometida. come into the promised land. Y el lenguaje en el hebreo es muy And interesante. the language in the Hebrew language is very interesting. Dios le responde a Moisés God answers to Moses en una forma que se respondía con lágrimas a in a alguien. way that you will answer to a person as you cry. Dice, Moisés, ya no me preguntas He más. was like, Moses, do not ask me anymore. Tú sabes mi respuesta. You know my answer. Pero aún así, And even then, tu purificación your purification va a traer un poder y una promesa grande para el pueblo de is Israel. going to bring power and a great promise to the people of Y Israel. vemos esto en la palabra de Dios también para We nosotros. see this in the word of God for us as well. Arrepiéntense y conviértanse para que sean borrados sus pecados, dice la Repent palabra. before the Lord so your sins will be blotted out. Sus propósitos y el plan de Dios no tiene que ser descarriado. The plan of God does not need to be derailed. Dios todavía te está llevando en sus propósitos God is still taking you into His purpose. y una y otras veces en nuestras vidas. And one time and again in our lives, Va a haber un pecado que nos va a descarrillar de sus there propósitos. will be a sin that is going to derail us. Pero levántate, hermano. But you need to get up. Dice lo que dice Santiago 5:16. Look what James 5:16 Por, says. por tanto, confiesen uno a los otros sus pecados y oren uno por los otros, de manera que sean santos. La ferviente oración de los justos, obrando eficazmente, puede mucho. Y Dios permitió a Moisés. And God allowed Moses. Dice, no te voy a dejar entrar a la tierra prometida, He said, I'm not going to allow you to come into the promised pero land, voy a dejar que lo veas. but I'm going to allow you to see it. Y en una forma, And in a way, era una misericordia a Moisés. it was mercy from God to Moses. ¿En qué forma? In which way? Moisés recibió una vista panorámica supernatural de toda la tierra. Dios mismo le dio una despedida personal y le dio un sepultar en esa montaña donde estaba parado. Nadie iba a recibir un sepulcro como Moisés, y Dios se lo permitió. No tenía que presenciar la realidad de varios años de guerra ni la apostasía de Israel durante la conquista, y Dios lo iba a llevar personalmente hasta la tierra celestial, el Canaán celestial. Aunque él no entró Even though he did not enter al Canaán, el Canaán físico, to the physical Canaan, entró a el Canaán celestial. he entered a heavenly Canaan. Y esto permitió And this allowed que se podía transferir el liderazgo a Josué, allowed the perdón. leadership to be transferred to Joshua. Y su historia demuestra que las permanentes negaciones de Dios a menudo contienen mayores misericordias y propósitos más elevados. Amen. Porque y yo les quiero animar, amigos, este día, I want to encourage you today que los pecados que enfrentamos hoy
Because that the sins that we are confronting today no tendrán la oportunidad para destruir nuestro destino mañana. will not have the opportunity to destroy our destiny tomorrow. Y tal vez tú te has sentido, And what you said? or maybe you have felt que tú has hecho un compromiso al Señor like you did this commitment with the Lord, y se han manifestado pecados escondidos en tu vida, and then sins that were hidden in your life were manifested, o de un familiar empiezan a salir, or from a relative they begin to come y out. tú dices, Señor, ¿qué está pasando? And you begin to say, Lord, what's going on? Yo estoy tratando de servirte I'm trying to serve you. y estas impurezas y pecados en nuestra familia o nuestra vida empiezan a And salir. these impurities and sin in our family begins to come out. Es la obra purificante de Dios que está pasando, It's hermano. the purifying work of God that is happening. El gran autor A.W. Tozer dijo esto: A.W. Tozer said this. es dudoso que Dios pueda bendecir mucho a un hombre hasta que lo ha herido profundamente. ¿Tú quieres ser usado por Dios? You want to be used by God? Dios te va a herir profundamente. God is going to hurt you. Hasta que tú profoundly. digas, Señor, todo lo que soy, Until you say, Lord, todo lo que all tengo, that I am, all that I have, todo lo que quiero hacer y lo que all tendré, that I want to do and I will have, te lo entrego a ti I completamente, hand it Señor. out to you, Lord. Úsame, Señor. Use me, Lord. Purifícame. Purify me, Lord. Y vemos en la historia de Moisés So we see in the story of Moses que ningún otro hombre that no other man ha sido usado tan grande en el Antiguo have Testamento. been used so greatly in the Old Testament. Y cuando los judíos piensan de Moisés, And when the Jewish think about Moses, piensan del profeta y el líder más grande de toda su historia. they think about the prophet and the greatest leader in their history. Y cuando vamos al Nuevo And Testamento, when we go to the New Testament, en la transfiguración de nuestro Señor in the Jesucristo, transfiguration of our Lord Jesus Christ, había dos personas there were two people que estaban presentes en la transfiguración de Jesucristo. that they were present at the transfiguration of Jesus Era el Christ. momento It was the moment. que Cristo se iba a presentar más y manifestar más a Israel como It was Mesías. the moment that Christ was going to present himself as the Messiah. Y uno de esas personas que estaba ahí And one of the persons that were there era Moisés was Moses y el profeta Isaías. and Isaiah. Y Moisés representaba Moses was representing la historia de Israel the story of Israel y la ley, and the law. y el profeta Isaías representaba a los profetas. And then the prophet Isaiah was representing the prophets. Y qué gran privilegio What a great privilege. que que Jesús se manifestó al pueblo de Israel That when Jesus manifested himself to the people of y a Israel, todo el mundo, everybody, the whole world, Moisés estaba en esa montaña, Moses was in that mountain, representando la historia y la ley de Dios. representing the story and the law of Moses, of God. Era el poder del evangelio, It was a power of the gospel. la misericordia sobre la vida de Moisés. The mercy upon the life of Moses. ¿Qué es el evangelio? What is the gospel? El evangelio es esto: The gospel is this. somos más pecadores y más defectuosos de lo que jamás nos atrevimos a creer, pero al mismo tiempo somos más amados y aceptados en Cristo Jesús de lo que jamás atrevimos a esperar. Oren conmigo. Pray with me. Santo Señor, Heavenly Father, mientras venimos al fin de la vida de as we Moisés, come to the end of the life of Moses, Señor, nosotros también we also queremos ser purificados. want to be purified. Sabemos que van a venir presiones, We know that pressure is going to come. van a venir dificultades Difficulties are going to come. y la calidad de nuestra vida espiritual. And the quality of our spiritual life, Señor, la verdad de nuestra relación contigo. the truth of our relationship with you, Señor, la fuerza de nuestra fe the strength of our faith va a venir bajo presión. will come through pressure. Y Señor, nosotros queremos And Lord, we want que salga madurez, that maturity will que come salga out of gracia y amor, grace and love, que salga gozo y esperanza, joy and hope, aún en la dificultad, even in difficult, aún tratando con personas difíciles, even when we're dealing with difficult people, situaciones que parecen imposibles. situations that seem to be impossible. Que los frutos del Espíritu que salgan de nuestras That vidas the fruit of the Spirit
come out in our lives. sean para bendecir a nosotros y nuestra familia. Allow them to be a blessing for us and for our family. Y que esos pecados que no hemos entregado a ti, Señor, And that those sins that we have not given up to you no descarrilen nuestra vida will espiritual. not derail our spiritual life. Tu propósito que Your tú nos estás llevando. purpose, the purpose where you're taking us. Espíritu Santo, Holy Spirit, revela esas áreas en nuestras reveal vidas. those areas in our lives. Clarifícalos, Señor, Plan, Lord, y que los podemos entregar a ti. so that we could give them up to you. Te damos We give gracias. you thanks. Que tú dices en Primera de Juan Because you say in 1 John 1:9 1:9 que cuando confesamos nuestros that pecados, when we confess our sins, eres justo y fiel you are just and faithful para perdonarnos y limpiarnos de to toda maldad forgive us and to clean us y llevarnos al propósito que has preparado para and to nosotros. take us to the purpose that you have prepared for Cuando us. hemos sido descarriados por nuestro pecado, When we have been derailed by our sin, te damos gracias que tú nos pones en esos carriles de nuevo. we give you thanks because you put us in the right rail again, Y Señor, continuamos en tu propósito. and we continue in your purpose. Te damos We gracias. give you thanks. En el nombre de Cristo In the Jesús, name of Jesus Christ dijo el pueblo de Dios. and the people of God. say, Amén, amén.